para dictar resolución. De acreditar la resolución que le favorece al candidato a la coalición por un Coahuila Seguro, Miguel Riquelme, el Frente por la Dignidad de Coahuila buscará que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que lo resuelva. Para promover la revisión constitucional, la oposición tiene un plazo de 4 días y posterior a ello el Tribunal Electoral Federal tiene un mes para dictar resolución final. El Frente por la Dignidad de Coahuila estima que el proceso dure 60 días, mismo que el Instituto Electoral Local estaría tomado de manera pacífica a partir de mañana por los miembros de este frente, que bueno, pues lo integran Acción Nacional, Unidad Democrática de Coahuila, Morena, Encuentro Social, Primero Coahuila, Partido del Trabajo y los independientes Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas. Paola. Bueno, pues atentos estaremos, por supuesto, a lo que ocurre en tu estado. Gracias, Magda, por lo pronto. Un abrazo, muy buenas tardes. Está en la línea telefónica el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. Hola, Paola, muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Hubo una reunión ayer muy importante con representantes de los partidos. ¿Y cómo les fue? Mira, fue una reunión muy productiva. Estuvieron representantes de todas las fuerzas políticas y pudimos integrar conjuntamente una agenda de temas que les preocupan y que van a ser motivo de la preparación de una serie de informes de parte del instituto. Concretamente son 10 temas que tienen que ver con el asunto de la integración de las mesas directivas de casilla, con los conteos rápidos, con los programas de resultados preliminares, con el tema vinculado a la participación de los gobiernos en la atención a los programas sociales durante las campañas, ese tipo de cuestiones que los partidos han planteado. Hemos convenido conjuntamente con ellos una agenda para que desahoguemos estos asuntos y presentemos diversos informes. Decía el consejero presidente Lorenzo Córdoba que hay señalamientos, sí, por la elección del 4 de junio y que se deben a la disputa postelectoral, claro, pero también aquí hay desinformación. ¿A qué se refería? ¿Lo tiene claro? ¿Desinformación generada dónde o cómo? Lo que pasa es que se ha generado alguna confusión, particularmente con lo que ocurrió en el estado de Coahuila, por el uso de 2 instrumentos que generan alguna tendencia de la votación. El conteo rápido y el PREP. El conteo rápido y el PREP, que dieron un resultado en favor del el conteo rápido en favor del Partido Acción Nacional y el PREP, que dio el resultado en favor del PRI. Esa parte generó mucha confusión entre los ciudadanos, pero ocurre que el conteo rápido es una muestra de casillas que se tiene que distribuir a lo largo de la entidad federativa. Aquí lo que ocurrió fue que la muestra que sirvió de base para poder presentar los resultados no contenía información de todas las casillas seleccionadas a lo largo de la entidad, tenía mayor presencia de algunas regiones de la entidad y eso generó el sesgo en la presentación de los resultados. Creo que es una falla que tendremos que corregir para etapas posteriores. El PREP es un registro de todas las casillas en el sistema de resultados electorales preliminares, pero también debo decirte que ahí se registró solo el 72%, faltó un 28% de las actas, y eso también generó una enorme discusión. Por eso supongo que Lorenzo Córdoba se refería a esa cuestión. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso, Marco? Pues un PREP que cierra con el 72%. Mira, es inusual, siempre se cierra con un porcentaje arriba del 90%. El hecho concreto es que el 22% de actas que no, el 28% de actas que no estuvo registrado estaba distribuido a lo largo de la entidad federativa, y eso evitó que el PREP también tuviera un sesgo en la presentación de resultados. No es usual que esto ocurra. Vamos a revisar con detalle a qué se debió, si llegaron tarde en los paquetes electorales, si las actas tenían problemas de llenado y por eso el órgano electoral decidió no subirlas al PREP. Vamos a ver cuáles son las razones, y de hecho la reunión tuvo como propósito acordar que esos temas los vamos a esclarecer y que vamos a presentar a los partidos y a los medios de comunicación, a los ciudadanos, la información para que todos estemos claros de lo que ocurrió con las elecciones del pasado día 4 de junio. Hay otro tema con respecto a Coahuila, antes de que nos salgamos de ese estado. El tema de los paquetes electorales y su resguardo. Ya una vez que termina la votación, se queda nada menos que en manos de la policía estatal. Porque lo que argumenta la oposición, lo que argumenta el PAN, en voz de su secretario general, Damián Cepeda, es que estuvieron bajo resguardo de la policía estatal, en la cual no confían y asegura están al servicio del gobernador priista. No, eso es un buen punto. Los paquetes electorales nunca quedan en manos de la policía, o sea,
Nunca es la policía la que se encarga de ir a entregar los paquetes a los órganos municipales o distritales. La policía solamente custodia a los funcionarios de las mesas directivas de casilla que van a entregar los paquetes y a los capacitadores electorales, que son los que ayudan a los funcionarios de casilla a la entrega de los paquetes, trasladándolos hasta los lugares donde tienen sede los consejos municipales o distritales. Lo que ocurrió fue simplemente eso, es un esquema habitual, normal, que seguimos de custodia, pero no tiene nada que ver con que la policía tenga bajo su responsabilidad los paquetes electorales. No hay ningún funcionario de casilla que le entregue a la policía un paquete electoral para que ésta se haga cargo de irlo a entregar. Ahí sí hay una confusión, y lo que nosotros queremos hacer es presentar con todo cuidado todas las constancias documentales de que los paquetes fueron entregados por los funcionarios de casilla a través de los mecanismos dispuestos por el Instituto Nacional Electoral para que llegaran en tiempo y forma a los consejos. Por aquí los partidos que han magnificado... Consejero, un favor grandote. Es que viene la pausa, que entra de manera automática, pero sí me gustaría que quede muy, muy claro qué es lo que ocurre con los paquetes electorales. Luego del domingo que acaba la elección y hasta el miércoles que inicia el cómputo. ¿Seguimos luego de la pausa? Gracias. Claro que sí, con gusto. Estoy hablando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, y bueno, pues estábamos en Coahuila y hablábamos de lo que ocurre con los paquetes electorales desde el domingo, que se cierran las votaciones, hasta el miércoles que inician los cómputos distritales. Y es que, nada más para dar un poco de contexto, Marco, antes de ir a la respuesta, me escandalizaba esta mañana escuchar a Damián Cepeda, el secretario general del PAN, en entrevista con Ricardo Rocha. Ya es la segunda vez que hago referencia a Ricardo Rocha. El homenaje siempre que se pueda a mi maestro Ricardo. Pero bueno, hoy tempranito lo entrevistaba y decía Damián Cepeda que estaban en resguardo durante esos días los paquetes electorales, nada menos que de la Policía Estatal. Policía en la que no confían, porque pues básicamente está bajo las órdenes del gobernador priista de Coahuila. ¿Es así la cosa? ¿Qué ocurre con los paquetes electorales en ese lapso? Mira, los paquetes se entregan después de que concluyen todas las actividades de las casillas en los órganos municipales o distritales según corresponda, y ahí se meten en bodegas que son selladas literalmente, son lacradas, por decirlo de alguna manera, Paula. Nadie puede entrar a esas bodegas después de que han entrado todos los paquetes electorales, y se vuelven a abrir hasta el miércoles. Sí, establecemos operativos de custodia con la policía de los estados para resguardar no la bodega en lo particular, sino las instalaciones de los órganos municipales o distritales. No están ahí adentro de la bodega la policía. Cuando son elecciones federales lo hacemos a través del ejército. Cuando son elecciones locales tenemos convenios con las policías estatales para que hagan ese trabajo de vigilancia, pero los partidos políticos siempre están conscientes de que es el mecanismo, tienen representantes en estos órganos, así que lo que dice Damián es incorrecto, de que la policía tiene bajo su resguardo directamente los paquetes. Resguardan las instalaciones de todo el órgano y no están dentro de la bodega. La bodega se sella perfectamente y no hay manera de entrar. Si la bodega fuera abierta, fueran violados los sellos con los cuales queda clausurada la bodega hasta el miércoles en que empiezan los cómputos, en ese momento habría razón suficiente para que los partidos presentaran una querella y entonces se pudiera atender esa anomalía, pero él sabe muy bien que eso no es así. Lo dijo, me parece, refiriéndose a la custodia que hay con relación a los órganos, a las instalaciones de todo el órgano, y no concretamente sobre la bodega y no dentro de la bodega. No están así los policías, y no es un tema que sea de esta elección, siempre ha ocurrido así en las elecciones locales donde se firman los convenios con estas autoridades. No, bueno, es que si no, sinceramente, pues sería como muy fácil hacer fraude, ¿no? Imagínate que no tuviéramos custodia, entonces llega alguien... sí, da igual cuántos votos hay, modifican el PREP, no, le meten mano al PREP, al conteo rápido, y luego pues van y le meten mano también en fin, ¿qué? A ver, ¿es entonces una mentira? Para decirlo clarito. En mi opinión, no hay fundamento en decir que la policía tuvo directamente la custodia de los paquetes electorales. Eso nunca ocurre, los operativos son completamente distintos y el secretario general del PAN lo sabe perfectamente. Bueno, lo estoy buscando, por cierto, por si tiene algo que aclarar, estoy buscando con gusto, aquí lo vemos, a Damián Cepeda. Hay otro tema también muy importante, bueno, eso con respecto a Coahuila. ¿Qué decir sobre la elección en el Estado de México? Mira, la elección del Estado de México tuvo otras condiciones, es una elección donde ahí los conteos rápidos, el PREP, los cómputos tienen consistencia en la presentación de los resultados, a diferencia de Coahuila, donde
son consistentes el PREP y los cómputos, pero no así con el conteo rápido. Acá en el Estado de México hay otro tipo de señalamientos, habrá que ver hasta dónde los partidos tienen razón con la presentación de las quejas que hicieron con relación a que hubo gastos excesivos que rebasaron los topes de campaña. El Instituto que eso es su especialidad, consejero, el tema de la fiscalización. Es correcto, Paula. Vamos a revisar con mucho cuidado las quejas y sobre todo los elementos de prueba que nos presentaron para saber si efectivamente hay más gastos que los partidos no hayan reportado y que pudieran incidir en los topes de campaña. Estamos en una revisión minuciosa. El 10 de julio vamos a darle a conocer al Consejo General del Instituto y a la opinión pública en general el resultado de la fiscalización para saber qué ocurrió en estos estados que tuvieron elecciones locales el domingo 4. Y también vamos a revisar las quejas que se presentaron con relación a la posible intervención indebida de servidores públicos. Esa parte le toca al órgano electoral del Estado, pero lo que tenga que ver con el INE también lo vamos a desahogar. A ver, ya Morena formalizó su impugnación ante el Tribunal Electoral. El líder del partido, Horacio Duarte, el representante del partido, dijo que más de 3,000 personas que fueron representantes de casilla del PRI, del Verde, del PANAL, de Encuentro Social, forman parte del padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Eso puede llevar a la nulidad de la elección? Eso lo tendrá que valorar el tribunal. Son temas que van directamente al tribunal. Sí. Vamos a ver cómo lo valoran y qué deciden ellos. Nosotros tenemos pendiente la fiscalización y sobre eso nos vamos a pronunciar. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar el tema de la fiscalización? En caso de comprobarse que hubo gastos excesivos, ¿cuál es la sanción o qué pasa? Mira, si hay gastos excesivos, la ley establece que cuando se rebasa por un 5% o más el tope de gastos de campaña y adicionalmente hay una diferencia de menos de 5 puntos porcentuales entre el primero y el segundo lugar, se debe anular la elección. Es lo que dice la ley. Entonces vamos a ver qué dice la fiscalización para saber si alguno de los candidatos rebasó o no el tope. Obviamente aquí de lo que se trata es ver si el candidato que ganó rebasó o no el tope. El umbral de la votación es inferior a 5 puntos entre el primero y el segundo, pero insisto, aquí estamos en ese proceso de revisión y hasta que concluyamos bien ese ejercicio que será, insisto, a más tardar el 10 de julio, es como podremos pronunciarnos formalmente con relación a este tema. ¿10 de junio? Perdón, julio, claro, tonta. Claro, 10 de julio, perdón. A ver, ¿se da cuenta, consejero, de lo que tiene en sus manos? O sea, si es mayor al 5% ese excedente en gastos de campaña, se anula entonces la elección en el Estado de México, con todas las implicaciones que tiene ese resultado. Es correcto, Paula. Aquí lo único que quiero decir es, primero tenemos que revisar bien los elementos de prueba que nos presentaron los partidos y sobre esa base nos vamos a pronunciar para saber si hay o no rebase o si los candidatos en su caso se ajustaron a los topes establecidos. El Estado de México tiene un tope muy alto, son 283 millones como máximo en el gasto que los candidatos a la gubernatura pudieron haber gastado a lo largo de las campañas electorales. Y vuelvo a insistir, ahí están las quejas, vamos a ver qué elementos de prueba nos presentaron y sobre esa base es como haremos la conclusión de la fiscalización, tomando en cuenta los informes de los partidos, las auditorías que hizo el instituto y por supuesto los elementos de estas quejas. Vamos a estar muy atentos. Gracias por estos minutos y toda esta explicación. Claro que sí, Paula. Qué amable. Gracias de verdad, Marco Antonio Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, vamos a otro tema muy